El día de hoy en el programa Nuestra Historia hablaremos de un hecho muy importante sobre la Batalla de Monterrey. Un hecho soterrado, un hecho poco conocido, pero que en los últimos años se le ha dado un gran impulso a su estudio e investigación. Y para ello nos acompaña el historiador Eduardo Cázares, egresado del Colegio de Historia, es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eduardo, pues bienvenido a este programa de Nuestra Historia. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. La Batalla de Monterrey. Así, cuando la gente escuche la Batalla de Monterrey, ¿de qué se trata? Bueno, agradecerles por la invitación, licenciado. La Batalla de Monterrey, bueno, es un suceso histórico que ocurre entre el 21 de septiembre y el 24 de septiembre de 1846. Los protagonistas fueron el ejército estadounidense que venía invadiendo nuestro país y el ejército mexicano que defendió la ciudad. Pero sin adelantar conclusiones, ¿por qué no se conoce mucho este hecho? Bueno, normalmente tendemos mucho a ignorarlo cuando son derrotas o son pérdidas. Las tenemos como algo vergonzoso, como algo que debemos de esconder en un baúl, ¿no? Y yo lo entendí en el terreno de la historia, de que muchas veces la historia tratan de escribir las victorias, las cosas bonitas, los hechos heroicos, ¿verdad? Pero sin embargo, también en las derrotas hay hechos heroicos. Precisamente en la Batalla de Monterrey, a lo largo de esta serie de combates que se dan a lo largo de la ciudad, ocurren hechos históricos, y yo creo que por mucho tiempo se desdeñó, se rechazó precisamente porque estaba en medio de una guerra que perdimos y que perdimos de manera contundente. Que fue dolorosa. Fue dolorosa, todavía nos marca, ¿verdad?, con nuestros vecinos del norte. Claro que sí. Esa relación cultural, social, todavía la tenemos la herida está abierta, sí. pero pues bueno, la historia para eso sirve, también para explicar los sucesos del pasado, ¿verdad? Bueno, ¿y qué podemos señalar como antecedentes de esta invasión americana? Nuestro país está viviendo un momento muy difícil. Estábamos ubicándonos a principios del siglo XIX, acabamos de alcanzar nuestra independencia, pero nuestro país no había alcanzado a desarrollar un sistema político económico que le diera capacidad de desarrollo. Contrario a eso, Estados Unidos ya había sido independiente 30 años antes y ya había desarrollado una actividad económica muy fuerte, una actividad política, había una actividad migratoria muy importante. Esa actividad migratoria permitió primero colonizar Texas, que era territorio de México, después independizarlo, anexarlo a los Estados Unidos, y eso fue una de las causas por las que en 1846 inicia el conflicto. O sea, ya estamos hablando de esta primera fase del imperialismo territorial. Claro, se conoce como la etapa del imperialismo continental, ¿verdad?, donde viene la expansión hacia el oeste en los Estados Unidos. O sea, ya estaba surgiendo como gran potencia los Estados Unidos. Sí, ya se vislumbraba, aparte de su poderío militar, su poderío económico, su poderío político, su crecimiento poblacional, le permitían vislumbrarse como una gran potencia, no solamente en el continente, sino en el mundo. O sea, pero además requería también este imperialismo territorial, requería también de apropiarse precisamente de los terrenos para obtener esos recursos naturales que necesitaban. Claro que sí. Precisamente la expansión hacia el oeste, la búsqueda de nuevas tierras hacia el oeste, donde estaban los antiguos territorios mexicanos como Texas, Santa Fe, Nuevo México, la Alta California. Todos territorios eran vistos por los Estados Unidos como una tierra prometida, como un espacio donde iban a colonizar, donde las nuevas corrientes migratorias que iban a llegar a los Estados Unidos podían acomodarlos y podían ser utilizadas para el cultivo, ¿verdad?, y para pastar ganado. Bueno, y creo que uno de los factores que detonó esta invasión americana fue el asunto de Texas. Sí. Yo creo que ahí eso es importante puntualizarlo. Claro que sí. Sí, Texas fue una provincia que se heredó, que nos heredamos como gran parte del territorio, se heredó del antiguo virreinato de la Nueva España. Sin embargo, Texas, al igual que los territorios de la frontera, por mucho tiempo y por los primeros gobiernos fue despreciado. Sí. Estoy hablando de los primeros gobiernos mexicanos después de 1821. Entonces, al estar tan lejos de la capital,
la geografía también ocupó un lugar preponderante. Viajar de San Antonio a la Ciudad de México les llevaba, no sé, alrededor de un mes y medio, 2 meses en carreta o a caballo. Entonces, sí eran, para cuestiones administrativas, eran viajes muy largos. La desatención del polo poblacional del DF, de sus territorios más cercanos, impidió que se le pusiera una vista muy importante a estos territorios, que poco a poco los colonizadores estadounidenses fueron llegando, fueron tomando estas tierras y fueron apropiándose. El caso de Texas, ¿verdad? Así es que el abandono, la lejanía geográfica, la poca o nula atención a estas, entre comillas, provincias, porque aquellas famosas provincias internas de Oriente, nos llevaron a los tejanos que fueron colonizando estas áreas a tener discrepancias verdaderamente con los del centro y sobre todo la mala atención o la nula atención sobre estas provincias. Pero sobre esto hablaremos en el siguiente segmento de Nuestra Historia. Bueno, regresamos a su programa Nuestra Historia con este interesantísimo tema que es la Batalla de Monterrey. Pero volvamos, Texas. Texas se convirtió en un verdadero problema para los gobiernos de la República Mexicana. Este factor estuvo muy presente desde que México se independiza. ¿Cómo estuvo toda esta evolución del problema tejano? Desde la época que México se convierte, que deja de ser colonia de España, el primer gobierno de Agustín Iturbide precisamente planteó poner sus miras en querer aceptar los colonos tejanos, pero regular esa colonización. Lógicamente, al no haber aduanas, pues la colonización fue masiva, ¿verdad? Y desordenada. Ya los posteriores gobiernos, por ejemplo, está la famosa intervención de Manuel Mier y Terán en su campaña para ver cómo está el problema tejano, que el reporte que le da a Guadalupe Victoria, y donde dice, ¿verdad? Si no le ponemos atención, se nos va a ir Texas, ¿verdad? Tenemos que para 1835, cuando inicia la rebelión tejana, Texas está compuesta por 35,000 angloamericanos o estadounidenses y había solamente 7,000 mexicanos. Una desproporción enorme, ¿no? 5 por 1. Por cada 5 colonos tejanos o estadounidenses había un poblador mexicano. Entonces ellos ya fueron anidando ese deseo de ser autónomos, de ser propios. Además no respetaban las leyes mexicanas, de no tener esclavos, la religión católica y estas cuestiones, ¿no? Todo el problema principal, una de las violaciones principales del problema tejano fue la esclavitud, ¿verdad? Que más allá de cuando inicia la rebelión, de que los colonos tejanos reclamaban que México volviera a sus principios federativos, ¿verdad? De 1824, precisamente el principal problema con Texas fue la esclavitud, de que no respetaron los colonos, que territorio mexicano era territorio libre, sí, que al pisar cualquier persona que era esclavo en otro territorio y pisara territorio mexicano, inmediatamente se convertía en hombre libre. Y lógicamente el esclavo para el colono tejano, para el colono sureño en Estados Unidos, es su fuente, es su materia prima de trabajo. Ahora, a esto le agregamos los pleitos entre centralistas y federalistas, la cuestión política, porque hubo algunos mexicanos, el caso de Lorenzo Zavala, que auxiliaron a los tejanos en este intento separatista. Claro, o sea, los tejanos no estuvieron ellos solos, no fue una guerra tal vez, no fue una guerra racial, como muchos la han querido ver, sino fue una guerra propiamente de ideologías. Por ejemplo, tenemos a la familia Seguín, sí, a Lorenzo Zavala, que había estado, que había formado parte de ministro en algunos gobiernos en México. Entonces, mexicanos apoyaron la independencia de Texas, inclusive Zavala es nombrado vicepresidente de la República de Texas. Entonces, viene Santana, el presidente, a reprimir a los tejanos, pero resulta que es con un ejército mayor incluso, pero es sorprendido y los tejanos logran ya su autonomía, aunque se declara como una república aparte, sí, aparte de los Estados Unidos, ¿no? Sí, durante 9 años, de 1836 a 1845, Texas fue un país, fue una república independiente. O sea, por eso tienen su bandera y se hablan ahí de las Six Flags, las 6 banderas por las que ellos han pasado, ¿verdad? Claro,
Y realmente, bueno, fueron momentos difíciles. Hay que ver que no era lo mismo estar bajo la protección de Estados Unidos que estar solo, ¿verdad? Esos 9 años fueron de continua zozobra para los tejanos. Se venía, aunque nunca se organizó como tal, se veía cómo México rodaba la frontera. También fue un problema de los mexicanos, ¿verdad? Sí. Que no nos supimos organizar o no se supo hacer una campaña para reconquistar Texas. Durante esos 9 años, los ejércitos mexicanos, sobre todo el del norte, estuvo merodeando la frontera en el río Bravo. Hubo combates. Hubo combates, por ejemplo, está la famosa expedición de Mier, sí, en 1842, de donde el general Pedro Ampudia, que después vamos a verlo acá en la batalla de Monterrey, obtiene el logro y se le reconoce como el héroe de Mier, porque derrotó una partida de tejanos que intentaban invadir territorio, precisamente en esta ciudad Tamaulipeca. Sí. O sea, todo este problema, este asunto que estamos tratando del problema tejano, tiene que ver mucho en lo que posteriormente fue la batalla de Monterrey y la invasión americana. Sí. Porque la invasión americana es producto de lo que tú has mencionado, del problema del asunto tejano, claro, con el gran telón de fondo del imperialismo territorial rapaz que quería apropiarse de todas estas tierras. Así es, y muchos militares mexicanos que anduvieron con Santa Anna en 1836 en la campaña para derrotar a los sublevados tejanos. Esos militares que anduvieron en la frontera, Mariano Arista, Pedro Ampudia, van a estar en la línea de batalla cuando inicia la guerra México-Estados Unidos en 1840. O sea, el territorio ya lo conocía. Exacto. Ya habían actuado acá, pero las grandes diferencias que había políticas, pero también en el ejército había ciertos asuntos de conatos celos, entre ellos, celos, ¿verdad? Sí, había conflictos. Como podrán ver, no solamente era la cuestión militar, la cuestión política, o sea, había un desorden total en el país. El peor momento para iniciar una guerra se inició en 1843, cuando nuestro país estaba desunido, no había dinero. Había una desorganización social, falta de identidad nacional, celos y conflictos entre los mismos militares. Entonces, todo eso conllevaba de que el futuro de la guerra con los Estados Unidos fuera un fracaso. Muy bien, lo veremos estos y otros interesantes datos sobre la batalla de Monterrey en el siguiente segmento. Esto es Nuestra Historia. Regresamos a su programa Nuestra Historia con el historiador Eduardo Cázares, nuestro invitado, hablando sobre el tema la batalla de Monterrey. Eduardo, ya vimos este asunto tan importante de la guerra con Texas, que, bueno, por fin logran independizarse, ser 9 años independientes, ni pertenecer a Estados Unidos ni a México, pero viene un momento en que los Estados Unidos ven la apropiación de Texas y ahí surge un choque muy fuerte con el gobierno mexicano y esto va a producir la invasión americana. ¿Cómo se dio esto? Sí, en 1845 llega a la presidencia el presidente James K. Polk. El presidente Polk. Él, entre sus propagandas de campaña, refería que él iba a anexar Texas a los Estados Unidos. Y lo cumplió. Lo cumplió. Lógicamente que eso fue una bofetada con guante blanco a la política mexicana, ¿no? México, que todavía estaba intentando reconquistar Texas, vio esa posición de los Estados Unidos como algo ofensivo, como una bofetada, ¿no? Y realmente fue el momento en que se inician las hostilidades. En el 45 se dicta la anexión de Texas a los Estados Unidos, y ya para mayo de 1846 se dan los primeros conflictos en el lado norte del río Bravo. Hay que entender que ese lado norte, entre el río Bravo y el río Nueces, se ubicaba una franja que los tejanos decían que era parte de Texas, de Estados Unidos. Sí. Y los mexicanos decían que no, que Texas llegaba hasta el río Nueces. Entonces, entre el río Bravo y el río Nueces había una franja de transición. Una franja de que ese era el punto de conflicto. Entonces, oiga, pero ¿hubo una declaratoria de guerra? Así es. ¿De Estados Unidos o de México? ¿Qué fue? De los dos países. Los dos países. Primero, el presidente Polk en el Congreso logra que el 14 de mayo se dicte la declaración de guerra contra México, sí. Y México posteriormente, los siguientes días, también el Congreso dictó una declaración de guerra. Y se viene el gran conflicto y el movimiento de tropas, pero
tropas que van a venir desde el centro del país hacia el norte, porque acá no había las suficientes, ¿o sí? No. Estaba el ejército del norte, que era un ejército pues veterano, que era un ejército sí bien armado, pero que no era el ejército élite de México. El ejército más reforzado, más moderno, era el famoso ejército de reserva que estaba en San Luis Potosí. ¿Y ese lo van a traer hacia acá a actuar? Era la intención, pero se da la famosa rebelión de Mariano Paredes y Arrillaga. Aparte del problema internacional, problemas políticos y militares locales, como esta rebelión de Paredes. En el transición entre 1845, que inicia el problema de Texas, hasta 1948 tenemos alrededor de 7 presidentes. Es un verdadero caos político, ¿no? Es un destrozo completo de la política. Yo creo que esto fue un factor, Eduardo, ¿no crees? Sí. Influyó mucho en la pérdida de estos territorios. Sí. Mariano Paredes se rebela contra el presidente, creo que era Joaquín Herrera. Joaquín Herrera se rebela, y ese ejército bueno que teníamos, que era el mejorcito, se va a la Ciudad de México a apoyar y a respaldar a Mariano Paredes, ¿verdad? Y se hace presidente. Se convierte en presidente. Y el ejército, en vez de venir a defender acá la frontera, se va a la Ciudad de México. A cuartelarse. Sí. Entonces, ocurre todo 1846 y el ejército que combate, los primeros combates en Palo Alto y en Resaca de Guerrero, en la parte norte del río Bravo, arribita de Matamoros, por Brownsville, en esas regiones, pues los primeros 2 combates el ejército estadounidense barre. Como quien dice, nos dan una paliza. Pero también hay otra situación que a mí me llama mucho la atención. Hay personajes como Mariano Arista y Pedro Ampudia, porque yo veo que el que dirigía era Mariano Arista, y luego cambian en ese ínter, lo veo yo muy rápido, o mucha grilla, o qué había en este asunto. Bueno, conflictos, lógicamente. Mariano Arista es nombrado jefe del Ejército del Norte. Durante 5 años había permanecido en esta región fronteriza. Él era de San Luis Potosí, y había mantenido un ejército patrullando la frontera con Texas por el problema que había. Al iniciar el conflicto de los Estados Unidos, él es el general encargado de las 2 derrotas, ¿verdad? En Palo Alto y en Resaca de Guerrero. Y a él le achacan la derrota y la humillación del Ejército Nacional. Es destituido precisamente por eso. Por esa cuestión. Pero hay una defensa muy interesante que hace su persona Arista. Porque fueron circunstancias, ya viendo en detalle estas batallas es la Resaca. Resaca de La Palma y Palo Alto. Y Palo Alto. Sí. Y que ahí barrieron los estadounidenses. Barren en 2 derrotas muy humillantes. Dolorosas también. Hay derrotas con dignidad, pero esas derrotas fueron terribles. Bueno, también ya el ejército estadounidense ya tenía armamento más avanzado, ¿no? Sí, se contaban con rifles, los famosos rifles del Mississippi. Esos eran de repetición, ya no tenían que cargarse uno por uno, ¿no? Ya no eran de chispa, de pedernal, como los que teníamos, ¿verdad? Que eran de las guerras napoleónicas. ¿Ya la ametralladora ya existía? No, todavía no. Existían los rifles que eran más precisos, con las balas más precisas, que eran rápidos de cargar. Las famosas traían unas pistolas muy rápidas que también eran de fácil uso. México tenía un armamento... los fusiles eran antiguos, pero tenía un cuerpo élite, los famosos lanceros. Pero pues competir con los lanceros contra la famosa artillería móvil de los Estados Unidos. Pues difícil, pero fíjate qué interesante todos estos detalles de la invasión americana. Regresamos en un momento con la batalla de Monterrey en su programa Nuestra Historia. Regresamos a Nuestra Historia y verdaderamente me quedo sorprendido con esta profusión de datos, cómo han estudiado ustedes, que se han especializado en la batalla de Monterrey hasta el último detalle, ¿verdad? Y eso que todavía no empezamos a hablar de la batalla. Fuerte, todavía no nos hemos acercado ni a Monterrey. Pero bueno, se da este movimiento de tropas, estos combates, y empieza a resentir el norte de la República. Sí. Ciudades como Matamoros, Reynosa, Mier, incluso municipios nuevoleoneses, viene el avance del ejército norteamericano. ¿Qué pasa con aquel ejército derrotado? ¿Cómo se va a reponer? ¿Por qué eligen Monterrey para defenderse? Este detalle tan interesante, estos detalles el avance invasor en la parte norte de nuestro territorio. Sí, después de las derrotas de mayo de 1846, se da una pequeña tregua entre mayo y septiembre que ocurre la siguiente batalla.
El ejército mexicano derrotado se regresa a Matamoros y Matamoros no ve las condiciones de defender la plaza y se retira. Increíblemente Arista, que todavía era el jefe del ejército, se regresa en lugar de irse a Monterrey, que era la capital del noreste, la capital geográfica, se va a Linares, Nuevo León. Y de Matamoros a Linares abarca un periodo de algunos 40 días. Y era una zona, aparte de que venían derrotados con la moral baja, había poca agua. Era una zona de poca agua. Le digo esto porque los americanos después piensan seguir la misma ruta de Arista. Y cambian. Dicen, no, aquí no hay agua, y se fueron por la ruta del río Bravo. Bueno, habría que recordar que en ese momento Linares es una ciudad muy importante, sí. Tal vez igual o más que Monterrey, sí. Por el gran desarrollo económico, agrícola, ganadero. Pero bueno, esas son otras historias. Entonces, Arista se va a Linares. ¿Y cuándo ocurre el movimiento que cambian de jefes? Pues le arman hasta un juicio, ¿verdad? Sí, en Linares, de los 7,000, 8,000 soldados que tenía el Ejército del Norte, por las bajas y por las deserciones, llegan solamente 1,700. Fue mucho, una gran cantidad, sí, ¿no? Sí, fue un ejército, la misma cara de la derrota, con la moral baja, tristes, algunos heridos, mal comidos, asoleados. Hay una opinión, Eduardo, de que Arista deseaba que el siguiente combate fuera por Mamulique, porque además era el dueño de esa hacienda. El asunto no era mortificar a la ciudad de Monterrey, porque pues iba a haber el daño colateral que llaman ahora en las guerras, ¿verdad? Sí. Los civiles, que iban a morir civiles. Sin embargo, no se aprobó y alguien, no sé quién, tomó la decisión de acuartelarse y venir a fortalecer Monterrey para recibir el embate invasor. Precisamente ya fue Pedro Ampude esa responsabilidad de cambiar los planes. Guillermo Prieto, en el libro de apuntes para la batalla entre México y los Estados Unidos, refiere precisamente que ese plan era primero el Mamulique y luego la otra opción era Marín, para tener Monterrey como vía de reserva. Sí. Luego ya deciden finalmente acuartelarse con piedra y lodo en Monterrey, ¿verdad? Fueron esos cambios que había de que llega Arista, levanta fortines, los tumba, los vuelve a levantar. En ese ínter en que a Mariano Arista lo destituyen, le arman un juicio culpándolo de las derrotas en Palo Alto y Resaca de la Palma, nombran provisionalmente a Francisco Mejía, también un general muy de mucho reconocimiento aquí en la región. Él es el que traslada el ejército de Linares a Monterrey. Aquí empieza a fortificar la plaza porque él sabe que los americanos le van a caer a Monterrey. O sea, y en este ínter, la vida cotidiana seguía. ¿Sí? La gente pues levantando lo que había sembrado, las actividades económicas, claro, siempre con la amenaza latente de que ahí venía el ejército invasor. Bueno, ¿cómo se van aproximando este ejército invasor a Monterrey? Bueno, poco a poco deciden surgir la famosa ruta de las villas del río Bravo. De Matamoros, el ejército estadounidense penetra suelo mexicano, llega a Reynosa, de Reynosa a Camargo, ahí se establece en un tiempo, se da las famosas fiebres, porque hubo unas inundaciones ahí en Camargo, y tienen muchas bajas. Este es uno de los puntos, uno de los pocos momentos vulnerables del ejército estadounidense. Tienen muchos problemas con las disenterías y con las enfermedades gastrointestinales. Sí, pues, además la comida también era diferente, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces era un momento donde se les pudo haber atacado. Lógicamente también los mexicanos no estaban en condiciones de ir a atacarlos, ¿no? Ya después una vez ya que pasó el temporal, deciden penetrar, internarse en Nuevo León. Bajan por la famosa ruta de Cerralbo, de Agualeguas. Llegan a Agualeguas, Cerralbo, pasan algunos, se van por Marín, hay algunos que los ven acá por Cadereyta, Jiménez, y finalmente los americanos llegan a frente de la ciudad de Monterrey el 19 de septiembre de 1846. ¿En qué lugar se establece así? Por ejemplo, un ejército, ¿cuántos más o menos venían? Alrededor de 7,000 soldados. Pues, ¿dónde establecer en un campamento 7,000 personas? El único punto donde podían establecerse y estar cómodamente instalados era el famoso Bosque del Nogalar. Que ya a la actualidad no existe. No, ya no existe, estaba aquí ubicado en la colonia, San Nicolás. Creo que Nogalar se llama, ¿verdad? Sí, no sé qué, Bosques del Nogalar. Está ubicado alrededor de donde encontramos el Hospital Metropolitano. Ahí está ubicado. Bueno, entonces 7,000 personas, pero por los pueblos que pasaban,
Yo creo que también hacían alguna depredación, Sí. hubo problemas con estos pueblos, o resistencia a los mexicanos. Sí, se quemaron pueblos, por ejemplo, Marín fue quemado, prefirieron quemar, fue una orden del ejército y del gobierno del estado, quemen todo para que los americanos no se queden con nada. Que no se aprovisionen. Bueno, fíjense qué interesante este programa sobre la batalla de Monterrey. Espérenos en el siguiente programa porque no hemos ni siquiera tocado, apenas llegamos al Nogalar. Todavía en este programa de la batalla de Monterrey, que es la primera parte, no nos aproximamos, no entramos a Monterrey. Los esperamos en nuestra historia, el próximo programa que vamos a hablar ahora sí ya de lo que ocurrió precisamente en Monterrey. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador, en su programa Nuestra Historia. Los esperamos en el siguiente programa.